Participación también al Ministerio de Alabanza y a todos los que de alguna manera con su participación han bendecido nuestra vida. Dios ha sido bueno, nos ha prestado la vida el día de hoy, amén. Estamos aquí, gracias al Señor. Es ganancia que estemos hoy en este día, en este lugar, y no en un hospital, amén, y no en un servicio fúnebre. Hoy estamos aquí, gracias a Dios, y eso es ganancia, hermanos, que Dios nos permita ver a las personas que amamos, que podamos convivir con las personas que apreciamos, y yo creo que eso es maravilloso, y yo creo que podemos darle a Dios la gloria por ello, amén. Gloria al Señor. Gracias, Cristo Jesús, por lo que has hecho. Así como usted está de pie, hermano, sin tomarle más tiempo, quiero invitarle a que me acompañe al libro de Marcos, al capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a leer 12 versículos que se encuentran en el libro de Marcos, capítulo 12. Gloria a Dios. Marcos 12 dice así, para la gloria y honra del Señor, su palabra. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Señor maravilloso, en el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te pedimos que seas tú quien hables a través de estos labios, Señor, que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestra mente y a nuestro corazón en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. El domingo pasado le hablé acerca de una parábola que era aquella parábola, o más bien de aquella viña, de aquella higuera, que Jesús había maldecido y se secó. Les decía que la higuera era simbolismo, o simbolizaba a Israel. En esta ocasión, en el capítulo 12, encontramos una parábola. Jesús está hablándole acerca de una parábola acerca de la viña. Y si en el otro capítulo 11 Jesús hablaba de la higuera refiriéndose a Israel, en esta ocasión también Jesús está hablándole al pueblo, porque Israel también se consideraba la viña del Señor. Cuando esta parábola se está refiriendo precisamente, si usted la analiza, se da cuenta que esta parábola está hablando
de Dios, de los profetas y de Jesucristo mismo. Porque esta parábola dice que el dueño de un campo sembró una viña, trabajó en ella, le puso un vallado, le puso un pozo, le puso una torre. Y esto es lo que hizo Dios con Israel. Porque sabe usted, antes de que Israel fuera el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no era nada. De hecho, en alguna ocasión el Señor le dijo: yo los escogí a ustedes no porque hayan sido el pueblo más grande, yo los escogí a ustedes porque yo quise escogerlos a ustedes, porque de ustedes tuve misericordia. Hermanos, y esto es algo maravilloso porque Dios está haciendo del pueblo de Israel algo maravilloso. Dice que le hizo en ese campo plantó una viña, puso la tierra, preparó la tierra, la cercó, le puso cuidadores, le puso un lagar. Y luego dice que al tiempo mandó a sus siervos. Esto se estaba refiriendo a los profetas. ¿Cuántas veces los profetas no iban a Israel y les hablaban acerca de la voluntad de Dios? ¿Y qué hacía Israel? Dice la palabra de Dios que mataba a sus profetas. Y cuando, si usted se da cuenta, dice, y al final dice que mandó a su hijo y dijo: bueno, quizás porque es el hijo, pues lo van a respetar y van a tener pues de él ahora sí respeto. Pero ¿qué hicieron? Dice que lo mataron porque entendieron que él era el heredero. Jesús está tomándose a sí mismo y está diciendo que es él esa persona a la cual iban a matar, a la cual ellos iban a colgar en un madero. Pero ¿sabe algo maravilloso, hermanos? Es que aunque esta parábola tiene que ver con Israel y esta parábola tiene que ver con Jesús, obviamente lo que quiero hablarte en el día de hoy es acerca de Cristo. Porque dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Hoy quiero venirte a decir, hermanos, en esta tarde, que Cristo, la piedra angular, es el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Aleluya. Tenemos un fundamento, hermanos, el cual no se puede quebrar. Tenemos un fundamento sobre el cual está depositada nuestra fe. Decía nuestro hermano Alberto que a veces quizás lo más difícil es alinear nuestro deseo, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Yo no sé, pero esto a todos nos pasa. A todos los que estamos aquí podemos decir que no ha sido fácil alinear nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Obviamente cada uno de nosotros ha pasado distintos procesos, amén. Pero hay una garantía, hermanos, que nuestra fe no está siendo depositada en el aire. Nuestra fe no está depositada, hermanos, en algo, hermanos, que no tiene poder. Nuestra fe está depositada sobre una piedra angular, dice la Escritura. Y esta piedra, hermanos, es fundamental porque, hermanos, nuestra fe no se puede quebrar. ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular, en el significado arquitectónico, hermanos, es la piedra clave de una construcción. Acuérdense que en la antigüedad las construcciones de los templos, las construcciones de las ciudades eran a través de piedras. Era el método, ¿verdad?, que se tenía para construir en la antigüedad. De tal manera que, hermanos, la piedra angular era la base principal que le iba a dar dirección a la obra y que le iba a dar alineación a la obra. Si la piedra se ponía de manera incorrecta, hermanos, toda la estructura iba a tener ese mismo nivel que ponían la principal piedra. Si la piedra estaba en un ángulo, ¿verdad?, así toda la construcción, porque era piedra con piedra, de tal manera que la primera piedra era clave para toda la construcción. La primera piedra debería estar bien alineada y debería estar bien alineada en su nivel correcto. Y cuando la piedra estaba en su base y le daba dirección, hermano, aquella construcción era hermosa. Si esta piedra era defectuosa, todo el edificio estaba comprometido, porque la piedra venía a ser la principal piedra de un edificio. Y si su fundamento está mal, toda la estructura estaba comprometida. Hermanos,
este es un ejemplo, o hay ejemplos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién conoce la Torre Pisa en Italia? Si usted ve, es un edificio que está así, inclinado. Ahora está de pie gracias a la tecnología que hoy se tiene y que han tenido que trabajar en ella para que no se caiga. Pero ese edificio que fue construido, hermanos, allá en Italia, esa torre, hermanos, que se construyó más o menos por el siglo XII, la razón del que está cayéndose, hermanos, es porque su fundamento no está bien. Su fundamento fue superficial y ahora su construcción, hermanos, es inestable. Ya no se puede hacer más que ser una pieza turística. Amén. Pero esto es en el sentido arquitectónico. Y cuando la Escritura, por ejemplo, habla acerca de la piedra angular, su significado bíblico tiene un significado bíblico y tiene un significado profético. Por ejemplo, en Isaías 28:15, hermanos, la piedra angular es una piedra preciosa, firme, que es puesta por Dios. O sea, que la piedra tenía una palabra profética. Desde Isaías, Dios ya estaba diciendo: un día van a desechar una piedra que yo voy a poner como fundamento. Aleluya. Pero esa piedra ha sido escogida por Dios y es una piedra preciosa. El Salmo, que es a lo que Jesús hace referencia en Marcos capítulo 12, hermanos, cuando Jesús está hablando: y no habéis oído lo que está escrito, la piedra principal, la piedra que desecharon los edificadores. Ese era, Jesús estaba tomando prestado un texto del libro de los Salmos. En el Salmo 118:22, ahí habla sobre que la piedra iba a ser rechazada por los hombres. Pero esa piedra que iba a ser rechazada por los hombres iba a ser escogida por Dios. Algo tan maravilloso, hermanos, aleluya. Dios ya sabía todo esto, porque el Señor, como un constructor, sabe que todas las cosas las tiene bien alineadas a su plan, porque el plan de Dios, hermanos, es perfecto, aleluya. Así que cuando Jesús está hablando esta parábola, Jesús está tomando aquella palabra de Isaías y aquella palabra del salmista, y está diciendo a sí mismo: pues yo soy esa piedra que va a ser de alguna manera desechada por los hombres, pero Dios me ha escogido como piedra principal. Todo lo que se construye sin Cristo, hermanos, tarde o que temprano desaparece. Todo lo que se ha construido, hermanos, recuerde que hay algo que solo permanecerá para siempre. Jesús mismo lo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Porque hay algo que solo tiene eternidad, hay algo que solo tiene perpetuidad, y lo que tiene perpetuidad y eternidad es la palabra de Dios. Así que, hermano, eso es para nosotros una fe inquebrantable. Que a mí me podrá decir muchas cosas el mundo, a mí me podrán decir muchas cosas las personas, pero lo que me dice la palabra de Dios para mí es lo principal, porque la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. La piedra rechazada por los hombres fue rechazada por aquellos que tenían el deber de enseñar al pueblo de Israel la vida espiritual, la vida religiosa. Dice la Escritura en Marcos que esta piedra que desecharon los edificadores, aquellos que se les había entregado la tarea de decir: miren, al pueblo de Israel les dijo: miren, a ustedes les voy a dar lo que no les he dado a otros pueblos. A ustedes les voy a dar mi palabra revelada, hermanos, lo que conocemos con el Antiguo Testamento. Pero no solamente les voy a dar mi palabra que le di a Moisés, también les voy a dar mi Espíritu Santo, y mi Espíritu Santo va a estar con ustedes. Así que la tarea de Israel, hermanos, era edificar bien. Pero llegó un momento, hermanos, que ellos quisieron apropiarse de lo que es de Dios.
Por eso cuando Cristo vino, hermanos, fue rechazado por ellos, por aquellos líderes religiosos, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no encajaba en las estructuras de ellos. Querían ver a Jesús quizás con una bata de un fariseo, o quizás con la bata de un escriba. Pero Jesús, hermanos, aleluya, vino y nació, usted ya lo sabe, nació de manera humilde, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiendo nacer en un palacio, pudiendo nacer, hermanos, en la sangre real. Hermanos, Dios nació en un pesebre, pero porque tenía una enseñanza poderosa para la humanidad. No porque fuera pobre, no porque no fuera de familia real, sino porque el Señor tenía un plan para cada uno de nosotros, enseñarnos a través de su vida. Pero cuando Jesús no encajó con los estándares establecidos por la religión, cuando Jesús no adoró de la manera que ellos adoraban, cuando Jesús no hacía los ritos que ellos hacían, cuando Jesús no hacía todo lo que ellos mandaban hacer, porque llegó un punto donde Jesús les dijo: es que ustedes han puesto cargas que ustedes mismos nos pueden llevar. Cuando Jesús no encajó en eso, lo empezaron a desechar. Vieron que no tenía credenciales ministeriales, vieron que no seguía las normas de la religiosidad, y vieron que la gente lo seguía. Y dice la Escritura que constantemente buscaban a Jesús para matarlo. Pero aquí lo maravilloso es que, hermanos, el rechazo del hombre no detuvo el plan divino. El rechazo del hombre a Jesús, no por eso el Señor dijo: pues no te aceptaron, Jesús, mira, yo pensé que te iban a aceptar, pero te rechazaron. No, hermanos, el Señor ya sabía que lo iban a rechazar. Por eso el rechazo del hombre hacia el fundamento no detiene el plan divino. Con esto puedo decirte, hermano, que habrá muchas personas que quizás no te crean cuando tú les prediques, cuando tú les hables de Cristo, cuando tú les digas todo lo que el Señor ha hecho contigo. Quizás habrá muchas personas que te rechacen, pero sabes una cosa: el rechazo de la gente no determina el plan de Dios para tu vida. Gloria a Dios por ello. Jesús fue rechazado. Sabemos cómo terminó crucificado. Sí, pero ahí no termina la cosa, porque Jesús no quedó en la cruz del Calvario. Jesús no quedó ahí clavado. Jesús ni siquiera quedó en la tumba. Vemos que Jesús resucita, hermanos, aleluya, porque el plan de Dios es perfecto. Porque lo que parecía fracaso se convirtió en una victoria. Fíjese bien, lo que parecía aparentemente para los demás un fracaso, porque ellos quizás dijeron: bueno, Jesús ya murió, Jesús ya dejó de existir, ya se acabó el asunto, ya no va a haber nada de milagros, ya no va a haber nada de lo que está sucediendo, ya la gente no va a ir detrás de él. Pero no consideraban que Jesús les había hablado muchas veces y les había dicho: es necesario que el Cristo padezca, pero es necesario que resucite. Hermanos, aleluya. Y cuando Jesús resucitó, Él, hermanos, empezó a aparecérsele a las personas. De tal manera que sus testigos decían: lo que nosotros vimos, de lo que nosotros palpamos, de eso hablamos. Aquella piedra desechada no detuvo el plan divino. Aún, hermanos, cuando el mundo rechaza a Cristo, Dios sigue usando a Cristo como el centro de toda redención. Hasta el día de hoy siguen rechazando a Jesús. Hasta el día de hoy mucha gente lo rechaza. Pero no porque lo rechacemos dejará de ser el centro que Dios ha establecido para redimir, para salvar a la humanidad. Porque aunque el hombre rechazó al fundamento, esa piedra rechazada Dios la toma y la exalta, exaltando
a Jesús como el único Salvador. Porque Hebreo nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. El Señor le está diciendo al mundo entero: mira, la única manera en que tú vas a poder ser salvo es a través de Cristo. Si tú no quieres rechazar, está bien, recházalo, pero la única manera en que tú podrás ser salvo es a través del Salvador. Aleluya. Así que Dios transformó el rechazo en una exaltación eterna. Por eso es que a veces no nos damos cuenta cómo es que Dios exalta a lo rechazado, a lo más vil, a lo menospreciado. Es que Dios no se maneja por nuestros estándares, hermanos. Dios puede usar a aquella persona que el mundo entero lo rechaza. Y así el Señor lo ha hecho con nosotros. Pero no solamente lo exaltó como el único Salvador, sino que también lo exaltó, dice, como Señor de todo. No solamente es nuestro Salvador, sino que el Señor lo rechazó, hermanos, encima de todo lo que pueda existir. Porque en el libro de Filipenses capítulo 2 nos dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, de tal manera que lo que está arriba en el cielo y debajo de la tierra, hermanos, tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Hermanos, es cuestión de tiempo que esto suceda. Es cuestión de tiempo cuando Cristo aparezca. Hermanos, si los demonios cuando Cristo estuvo en la tierra lo reconocieron, cuando Cristo venga otra vez, hermano, toda lengua va a confesar y toda lengua se va a arrodillar. Porque todo ser humano va a reconocer que verdaderamente Cristo es el Señor de todo. Aleluya. Aquí la situación es que hay muchos que lo van a reconocer, pero ya no tendrán oportunidad. Pero de que lo van a reconocer, lo van a reconocer. Y se va a sentir la autoridad de Jesús. De tal manera que dice la Escritura en Revelaciones que la gente pedirá a los montes que se caigan sobre ellos. ¿Cómo será la presencia de Dios en ese momento? Usted imagínese, si cuando uno va delante de un juez se siente la autoridad que el juez tiene. Cuando uno está delante de un juez terrenal se siente la autoridad que tiene ese hombre. Ahora, ¿qué será cuando estemos delante del dueño de todas las cosas, el Señor de todo? No podemos reducir a Cristo, hermanos, en un simple líder espiritual. No, la iglesia no sigue a un simple líder espiritual, alguien que habló bonito como mucha gente lo tiene. Es que fue un maestro que habló muchas cosas bonitas, que habló del amor, que habló del perdón, que habló de la gracia. Mucha gente tiene a Cristo como un buen líder espiritual, hermano, pero nosotros no seguimos a Jesús como un buen líder espiritual. Aleluya, porque Jesús no es un simple líder espiritual. Jesús es el Señor soberano, el dueño de todas las cosas. Aleluya. Jesús es el dueño de todas las cosas. Jesús es el Dios soberano. No solamente un líder espiritual que nos hace sentir bonitos, que nos toca, que se manifiesta y nos hace llorar, que sentimos paz cuando Él se manifiesta. No, hermanos, Jesús es mucho más allá de eso. Él es el Señor. Y cuando uno reconoce eso, cuando uno reconoce que Jesús es el Señor, el cuerpo tiembla. Porque sabes que estás delante del Rey, del Creador de todas las cosas.
Cuando Pedro se había apartado del Señor después de que Jesús resucitó y que Pedro se había vuelto a su oficio y que Jesús se les apareció en aquella orilla del mar, y cuando Pedro se dio cuenta que era el maestro, Pedro dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Él alcanzó a entender que el que estaba ahí no era un simple maestro, era el Señor. Y su cuerpo y su ser sabía que él era un pecador. No podemos reducir a Cristo a un simple líder espiritual que ha cambiado nuestra vida. No, hermanos, porque sabe, debemos aprender a adorar a Dios aunque no nos dé. Porque no adoramos a Dios por lo que nos da, adoramos a Dios por lo que Él es. Es todo. Y si no nos diera nada al Señor, ¿lo adoraríamos? Es nuestro deber adorarlo, porque ese es el dueño de todo. Porque fuimos creados por medio de Él y fuimos creados para Él. Gloria al Señor por ello. Esa piedra que desecharon, esa piedra que Dios la toma y que la exalta como el único Salvador y como el único Señor, enseguida esa piedra viene a ser el fundamento de la iglesia. Todo tenía un plan en el plan de Dios. Todo tenía. Primero lo anunciaron por los profetas. Porque sabe una cosa, Cristo fue anunciado por los profetas antes de que Cristo viniera. Isaías habló de Jesús. Los profetas, Oseas habló de Jesús. Los salmos hablaban de Jesús. Hermanos, todo estaba apuntando hacia Cristo. Y cuando se cumple, hermanos, la palabra profética en Jesús, lo rechazaron los primeros. ¿Quiénes? Los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Ellos vino, pero no se iba a quedar la cosa así, porque el Señor ya tenía un plan. Jesús ya sabía, Dios ya sabía que el pueblo de Israel lo iba a rechazar. Ya sabía. Pero la piedra principal, hermanos, ese fundamento vino a ser el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento, hermanos, no de una institución. Cristo es el fundamento de una iglesia. Amén. Cristo es el fundamento no de una religión, hermanos, sino de una iglesia. La iglesia está en todo el mundo. Por eso vemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No construimos sobre programas. No, hermano, la iglesia no está siendo construida o edificada sobre programas, tampoco sobre métodos, ni tampoco, hermano, por personalidades humanas. No se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Estamos construyendo sobre la base que es Jesucristo. Aleluya. Es lo que Él dice, es lo que Él hizo, lo que a nosotros nos mueve como iglesia. Estamos tratando de seguir a Jesús, no un método, no una persona, no un programa, sino a Cristo mismo. Y es aquí donde nosotros tenemos que evaluar en base a eso. La persona que yo escucho, ¿sigue a Cristo? El programa que yo llevo está basado en Cristo. Porque no es estar en contra de los programas, pero si el programa a Cristo no lo tiene como el centro, ese programa, hermano, no hay que llevarlo. Todo debe de estar alineado a la piedra principal que es Cristo Jesús. Y sabe, cuando el Señor Jesús viene a ser la piedra principal de la iglesia, hace algo, porque una de los principios fundamentales de la piedra angular era unir dos piedras, darles estabilidad a dos piedras en la construcción, daba unidad.
Y esto nos habla, hermanos, acerca de lo que Jesús hizo a través de su muerte. Porque a través de la muerte de Jesús, hermanos, tanto judíos y gentiles ahora vienen a ser un solo pueblo. Ahora ya no hay dos pueblos de Dios. No hay dos pueblos de Dios. No hay el pueblo gentil y el pueblo judío. No, hay un solo pueblo. Hay una sola iglesia. Hay un solo cuerpo. Hay un solo templo. Hermanos, no hay dos. Lo que estaba diciendo Jesús a través de Efesios dice que Él quitó la pared que estaba siendo divisoria, uniendo de los dos pueblos un solo pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente un pueblo vivía conforme a la ley, los judíos. Un pueblo gentil vivía sin ley. Amén, así era. Pero el Señor, cuando Él vino, dijo: bueno, este pueblo que vive con la ley y este pueblo que vive sin ley, ahora a través de mi Hijo Jesucristo van a ser un solo pueblo, y a través de Jesús la iglesia va a ser levantada. La iglesia no viene primero por los judíos y después por los gentiles. Hay un solo cuerpo y hay una sola cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que aquella piedra que fue desechada fue la piedra que Dios instituyó para que la iglesia fuera formada. No hay iglesia judía y no hay iglesia gentil. Hay un solo cuerpo en Cristo. Hay quienes siguen rechazando el cuerpo. Hay quienes quieren seguir a su manera. Hermanos, no podemos vivir fuera del cuerpo de Cristo. No podemos estar fuera del cuerpo, porque solo hay un cuerpo y solamente hay una cabeza que gobierna ese cuerpo, es Cristo Jesús. Nuestra unidad con la iglesia viene de Cristo, no de la cultura, no de la raza y no de la tradición. No estamos aquí porque seguimos una tradición de una iglesia como tal, o porque somos todos de una raza tal, no, hermano, o una cultura. Estamos aquí unidos gracias a un hombre llamado Jesucristo, el cual nos une a todos nosotros. Oye, podemos estar unidos a través por la fe en Jesucristo. ¿Qué me une a ti, hermano? Cristo. ¿Qué me une a ti, hermano? Cristo Jesús. Cualquiera que seas mexicano, seas hondureño, seas de El Salvador, seas de donde seas, me une un solo cuerpo, y es Cristo Jesús. Nos une el Señor, porque el Señor vino a romper toda división. Toda división. Y de hacer de esa piedra desechada una iglesia. ¿Qué nos queda hacer a nosotros como iglesia hoy? Tomar una decisión. Esta es una decisión personal. Si de honrar aquello que Dios estableció como fundamento. Quizás muchos dirán: pero es que Cristo es muy difícil, las enseñanzas. Bueno, está en nosotros. Si decidimos, es una decisión personal. Nosotros podemos decidir honrar el fundamento establecido por Dios o rechazarlo. La Escritura dice a través de Pedro que esa piedra preciosa, ahí en 1 Pedro 2:6, fue para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo la considera Dios? Fíjense, ¿cómo considera Dios a Jesucristo? Una piedra escogida y preciosa. Dícele Pedro que el que crea en Él no será avergonzado jamás. El que cree en ese fundamento no será avergonzado. ¿Y sabe qué significa que no será avergonzado? Significa, hermanos, aleluya, que tengo seguridad de salvación. Significa que tengo una identidad
significa que tengo un propósito eterno. Yo sé a dónde voy, porque la Escritura me dice a dónde voy a ir. La Escritura me dice quién soy, a quién le pertenezco. La Escritura me da identidad, me da propósito y me da seguridad. Por eso es que no puedo ser avergonzado. Aunque mucha gente quizás se ría por lo que nosotros creemos, pero nosotros sabemos en qué hemos creído. No sé usted, pero yo sé en qué he creído. Tengo la seguridad de mi salvación. Y no que la seguridad está en lo que yo hago. Porque hay muchos que han rechazado a Jesús como su Salvador y se han inclinado a su salvación por obras. Han tratado de ganarse su salvación por las obras y no por la fe en Jesús. Yo sé que soy salvo no porque yo haya hecho algo, sino porque el fundamento lo hizo por mí. La salvación es un regalo, el cual yo he recibido con mucha gratitud, porque no lo merecía. Sin embargo, el Señor, dice la Escritura en Efesios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente murió por nosotros para darnos el perdón de los pecados, sino también para darnos seguridad de salvación. Porque Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a Cristo como el fundamento, hermano, jamás será rechazado. Tenemos identidad. Gracias al Señor hoy sabemos lo que somos. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. El mundo puede pensar muchas cosas sobre nosotros, pero a mí me importa lo que Dios dice de mí, lo que la Escritura dice de mí, y me dio un propósito eterno. Pero hermanos, para los que deciden rechazar al fundamento, la piedra viene a ser una piedra de tropiezo. Y es lo que Jesús le decía a los líderes religiosos, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la piedra principal, dijo, muchos tropezaron en ella. Muchos tropezaron. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia de Dios. Rechazaron, y no por ignorancia, hermanos, no por ignorancia, tropezaron por orgullo. El orgullo es algo, hermanos, que no nos deja acercarnos a Dios. El orgullo es algo que nos priva de aceptar quizás lo inexplicable. Porque para el judío decía, ¿cómo ustedes me dicen que a través de alguien que tiene que ser muerto en una cruz me vas a salvar? ¿Cómo ahora resulta que por un maldito, porque así era, maldito el que es colgado en un madero? Y en la mente judía decía, ¿cómo ahora a través de eso me vas a salvar? No, nosotros hemos tenido la ley de Moisés, hemos guardado sus mandamientos, hemos guardado sus estatutos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y me estás diciendo que la salvación viene por uno que está colgado en el madero. No, esto no puede ser verdad, esto es una mentira, esto es una blasfemia, hermano, aleluya. Y así decían y así hablaban de Jesús. Sin embargo, es el plan de Dios, y era el plan de Dios que Cristo viniera y muriera por nosotros y padeciera, hermanos, todo lo que padeció para darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Por eso es lo que para el hombre, hermanos, es locura, para Dios es poder de Dios. Porque a Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación del evangelio. Así que no importa que nos digan que estamos locos. Si estamos locos por Jesús,
A todos los que no le recibieron, se aferraron a sus obras, se aferraron a su religión, no quisieron ceder el control, porque el Señor les decía: vengan y los voy a perdonar. Y muchas veces decían: pues si nosotros no somos pecadores. Y el Señor decía que sí, porque Él conocía el corazón de ellos. Y ellos, hermanos, se aferraron a sus obras. Pero cuando Cristo resucitó, y mucha gente que había escuchado el mensaje, muchos de los fariseos, dice la Escritura, comenzaron a convertirse al Evangelio. Todos respondieron a la piedra angular. Todos, unos para salvación y otras para tropiezo. Yo quiero preguntarte en esta tarde, si Cristo es la piedra angular, la piedra principal que Dios estableció para el propósito de Dios. Hermano, tú estás aquí y yo estoy aquí por un propósito, el de Dios. Ahora, si todo tiene que ver con el propósito de Dios, yo te pregunto, ¿cómo estás edificando tu vida hoy? ¿Es Cristo la piedra angular de tu familia? ¿Es Cristo la piedra angular de tus relaciones? ¿Es Cristo la piedra angular de tu trabajo? ¿Es Él? ¿O lo hemos desechado y le hemos dicho: bueno, lo religioso es para la iglesia, acá es el trabajo, acá es otras cosas? El cristiano no puede ser uno en la iglesia y otro fuera de ella. No debemos ser así. ¿Has rendido tu voluntad al señorío de Dios? Cuesta, hermanos, de verdad. Yo sé que a veces estamos muy acostumbrados, el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a sus ritos, a su forma de adorar, a su forma de servir, y les fue difícil rendir su voluntad a Cristo. ¿Te es difícil rendir tu voluntad al Señor? ¿O Él es el Señor realmente de tu vida? Hoy te pregunto, ¿tu fe es una fe viva o es una fe de una religión vacía? Porque el Cristo que adoramos es un Cristo que está vivo, es un Cristo que se hace presente, es un Cristo que está con nosotros. Hoy puedes tú, hermano, amigo, hacer de Cristo la piedra angular de tu vida. Si lo aceptas, no serás avergonzado. Pero si lo rechazas, tarde o que temprano vas a tropezar con esa piedra. Tarde o que temprano te enfrentarás a ella. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció como el Señor de todo. Por eso todo un día comparecerán, dice, ante Cristo. Un día estaremos delante de Él, todos los reinos de la tierra, porque Dios le dio un nombre sobre todo nombre y lo puso como dueño de todas las cosas. Y sabe, todos tendremos que comparecer ante Él y rendir cuentas, porque Él es el dueño de lo que está arriba en el cielo y de lo que está abajo en la tierra. Todos los espíritus se van a rendir ante Él, y esto lo sabe. Los principados y las potestades y las huestes celestiales lo saben, que un día el Señor ya también estableció para que ellos estén delante de su presencia.
pero también todo ser humano que está en la tierra tendrá que comparecer ante su Creador. La piedra desechada por los hombres vino a ser la piedra angular. Ponte de pie en esta tarde, hermano, aleluya.